Chesed Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bien, le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en este día, en este tiempo de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. La invitación para que se sumen al canal de YouTube, a nuestra página en Facebook también, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos transmitiendo desde esta sede, esta tierra de bendición que el Eterno nos ha permitido en Peña Negra, Cundinamarca. Vamos a estudiar el día de hoy, o vamos a dar inicio en este día al estudio del libro de Éxodo, libro de Shemot, capítulo 1. Vamos a recordar un poquito sobre la introducción y vamos a ir avanzando. Así es que le pedimos al Eterno que nos guíe, que nos respalde, que nos acompañe, que nos dé la sabiduría y el entendimiento a cada uno de nosotros, sobre todo para tomar de su palabra, guardarla en cada una de nuestras almas y así ir creciendo conforme a su perfecta voluntad. Hablábamos del libro de Shemot, Éxodo capítulo 1, y aprendíamos en la introducción que Shemot hace referencia o se traduce como nombres, precisamente por cómo inicia el versículo 1 del capítulo 1 de este libro. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Esa palabra nombre tiene un significado que va mucho más allá, un significado mucho más profundo. Es mucho más que un sustantivo, es mucho más que un sonido. Y vamos a ir descubriendo a medida que vayamos estudiando lo mucho que encierra esa palabra nombre o ese término Shemot. Otro término, otra frase que encontramos también en la palabra es los hijos de Israel o Benei Israel en el hebreo. Así es como la Torá se refiere a los israelitas. ¿Por qué? Porque, como lo aprendimos, Israel fue un hombre. Israel ahora mismo es una nación, pero en el inicio de toda esta historia, Israel fue un hombre. Jacob, lo aprendíamos, su nombre fue cambiado. Y entonces de allí viene el patriarca Israel, luego de luchar con él, con el Eterno, dice la Escritura. Y eso precisamente es lo que significa el nombre Israel. Vamos a leerlo en Génesis 32, 28. Dice la Escritura, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con el Eterno, con los hombres y has vencido. Ahora, el luchar con el Eterno es con el Eterno, no contra el Eterno, y eso es importante aclararlo, ¿no? Entonces se traduce como el que lucha con el Eterno, reina con el Eterno. Una pregunta muy frecuente que encontramos es, cuando estudiamos el libro de Éxodo, de Shemot, es ¿cuál fue el propósito de ir a Egipto? Y eso lo revisábamos un poquito en la introducción, ¿no? Génesis 46, 3 dice lo siguiente. Y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aprendíamos que Jacob antes de descender consultó con el Eterno, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Era un hombre temeroso del Eterno. Va primero a la presencia del Eterno y le pregunta, y el Eterno le dice, vaya tranquilo, porque yo voy a estar con usted. Leíamos otro texto que dice, voy a estar con ustedes y los voy a traer nuevamente, ¿cierto? En este texto nos dice que iba a ser de él una gran nación. Entonces, uno de los propósitos para el pueblo de descender a Egipto, ¿cuál era? Que pudieran convertirse en una gran nación. Y esto es un poquito ilógico, ¿cierto? Cuando nosotros miramos desde nuestra lógica humana, esto no concuerda mucho. ¿Cómo es que nos va a meter en una hambruna, nos va a mandar como extranjeros a una tierra que no fue la que el Eterno ya les había prometido en su momento?
sino que es otra tierra de gente enemiga, casi enemiga, pero allí es donde los va a multiplicar. Y entonces ahí es donde nosotros vamos conociendo a nuestro Dios, ahí es donde nosotros vamos conociendo que el eterno no es como no lo imaginamos, no es como nosotros creemos, sino que ese texto de que sus planes son más grandes y más altos que nosotros y todo lo de él va mucho más allá que lo nuestro, es cierto. Y entonces encontramos aquí, por principio, que no va muy ligado a nuestra lógica humana, ¿cierto? Él es Elohim, Él es el eterno y es el único, el eterno de Israel. Entonces, ya vamos aprendiendo que a veces cuando nosotros tengamos que tomar decisiones, cuando tengamos un camino por delante o dos caminos por delante, cuidado con confiarse en la intuición, ¿no? Cuidado con el impulso y con la intuición. Es mejor siempre ir a los pies del Eterno y preguntarle. Tal vez Él escoja lo que es menos lógico para nosotros, pero es lo que nos va a traer bendición. Y eso es lo que nos hace hijos de Él, ¿sí? Entonces tenemos que ir ubicándonos ya en quiénes somos como pueblo y cuál es la manera de gobernar de nuestro rey. Los lleva y uno de los propósitos de que el pueblo fuera es para que fueran una gran nación. ¿Por qué? Porque en el momento en que habla con Jacob y sus hijos, pues no eran más que una familia con sus descendientes. Hasta ahí. Ellos todavía no eran nación en ese momento. Aquí encontramos y vamos a comprobar un poquito en la introducción, hablamos mucho. Quería aclararles un poquito el tema de por qué al Eterno nada se le sale de las manos. Yo les decía en el Shabbat pasado que al Eterno nada se le sale de las manos. Nada está por fuera de su control. Y les decía yo que por qué para Egipto el Eterno los llevó. No les permitió quedarse en Canaán, por ejemplo, que es la tierra prometida desde el principio y que es lo lógico que hubieran estado allá. Es básicamente porque los hijos de Israel se hubieran mezclado muy fácil con esos pueblos cananeos. Y de eso no hay ninguna duda. Ahora ustedes dirán, ¿por qué está diciendo que no hay duda? Pues es muy fácil porque cuando nosotros vamos a la misma escritura, que es la que nos aclara todas nuestras dudas, acompáñenme a Génesis capítulo 38. Vamos a leer el verso 1 y 2. ¿Qué dice? Génesis 38, 1, 2. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Gracias, niño. Entonces dice que pasó en ese tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, ¿cierto? Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y dice que ahí vio a la hija de un hombre cananeo que se llamaba Súa. ¿Y qué fue lo primero que hizo Judá? Llegarse a ella, ¿cierto? La tomó por mujer y tuvo hijos con ella. Es decir, empezamos a ver aquí cómo, estando en Canaán, ellos ya empiezan a asimilarse, ¿cierto? Ya empiezan a mezclarse, cosa que el Eterno les había dejado muy claro que no podían hacer o que no debían hacer, ¿cierto? Entonces ustedes siguen leyendo, van a notar que hay un problema después, que mueren los hijos y al final Tamar termina salvando la descendencia de Judá. A lo que voy con todo esto es que el Eterno sabía que si los dejaba en Canaán o si los llevaba para Canaán y no para Egipto, ahí ellos iban a mezclarse y asimilarse, pero en Egipto no iba a ser tan fácil. ¿Por qué? Aprendíamos que los egipcios veían a las personas que criaban ganados, a los pastores de ovejas, como personas de segunda clase, ¿se acuerdan? Entonces, los lleva para Egipto, pero los lleva a una región que era la región de Gosén. Esto es importante irlo teniendo, irlo guardando. ¿Para dónde llegaron? ¿A dónde llegaron nuestros ancestros cuando empezó todo el plan del Eterno en cuanto a nosotros? Entonces los llevó a una región que era la región más fértil, ¿cierto? Que quedaba lejos de las dos ciudades principales de Egipto, que era Gosén. Y ahí fue donde se multiplicaron, ¿no? Entonces, por eso es que ellos no
se asimilan. Por eso es que ellos no se mezclan con los egipcios. Uno, porque los egipcios los rechazaban, para ellos eran menos. Y dos, porque el Eterno decide apartarlos en la tierra para que ellos sigan haciendo lo que es. ¿Qué pasa con todo este tema? Y vamos a analizarlo un poquito en lo literal. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del nombre de sus bisabuelos? ¿Quién se acuerda del nombre de los bisabuelos? Bisabuelos. Tatarabuelos. No, ¿cierto? Hasta allá no llegamos. ¿Qué pasa con todo esto y por qué voy a eso? Porque bastan cuando mucho 5 generaciones para que empecemos a olvidar nuestros ancestros. ¿Sí? Y entonces lo analizamos ahora. ¿Quién de nosotros todavía lleva la vida que llevaban nuestros bisabuelos tan siquiera? Ninguno, ya ninguno. Mis bisabuelos y mis abuelos tuvieron finca, tuvieron ganado, trabajaron en el campo, hicieron muchas cosas. ¿Qué pasó con nosotros o qué pasa con esta generación? Nos apartamos. Llegamos a una ciudad, nos asimilamos, nos olvidamos de todos los principios que ellos eran y ahora mismo estando en esta tierra que es muy especial y era algo que compartía esta semana con alguien conocido de mi abuelito, se pierden esos principios. Ahora mismo cuando tengamos que regresar a la tierra, si el Eterno lo permitiera, van a haber muchas cosas que no sabemos hacer. No sabemos manejar animales, no sabemos sembrar, cuándo sembrar, cómo sembrar. Hay muchas cosas de esas que guardamos, pero no somos expertos en eso porque hace mucho tiempo nos fuimos. Hace mucho tiempo nos apartamos y nos olvidamos. Entonces, imagínense en el tiempo que estuvo Israel en Egipto, ¿cuánto tiempo pasaron? ¿Cuántos años pasaron? Sacamos la cuenta del Shabbat pasado y aún así no se asimilaron. El pueblo se multiplicó, pero no se asimiló. ¿Por qué? Porque el Eterno tenía todo bajo control. O sea, el Eterno estaba en el asunto. Porque cuando el Eterno no está en el asunto, fíjense que hasta nosotros nos olvidamos. Entonces, Génesis 46:34 dice lo siguiente. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud. ¿Quién está hablando? José, para ubicarnos en contexto, José está hablando con su familia, con sus hermanos y todas sus familias. Y José les está diciendo, vea, cuando ustedes lleguen donde Faraón, lo que tienen que decirles es lo siguiente. Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. ¿A fin de qué? O por fin, o a cuento de qué se los dice José. Aquí lo dice a fin de que moren en la tierra de Gosén. Y lo que yo les decía, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Fíjense cómo la escritura no lo deja saber. Entonces, ¿al Eterno se le sale algo de las manos? Nada. Y cuando Él tiene un plan, se asegura de que todo salga conforme a su voluntad. Entonces José les deja claro lo que tienen que decir a Faraón. En Génesis 47:1-6 dice lo siguiente, ya está la familia delante de Faraón. Y dice la escritura, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en nuestra tierra, en esta tierra, hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Entonces fíjense cómo le dejan saber a Faraón específicamente a lo que ellos se dedicaban y cuántos animales traían. Esa fue la razón por la cual ellos después de 400 y tanto de años, bueno, no mentira, no son 430, aprendimos que eran cuántos, 200 tantos creo, no se asimilaron estando en Egipto sirviéndoles a los egipcios. 144 como esclavos, pero 200 y algo desde que llegaron. 286. Entonces, históricamente ya sabemos la razón del por qué
terminaron en Egipto, ¿cierto? Fue por una razón física, porque hubo hambruna. El Eterno lo permite de alguna manera. Ahora, detrás de todo eso también había un propósito espiritual. Miren, nunca se les olvide que al Eterno no se le pasa nada. Y yo lo hablaba esta semana con alguien. ¿Crea usted en el universo, en la vida, en las constelaciones, en lo que quiera creer? Aún más nosotros que creemos en el Eterno, nada se le va a salir de sus manos. Y lo que uno hace, las consecuencias las va a asumir también. Puede que se demore, pero las consecuencias se asumen. Entonces, ¿qué había como consecuencia? ¿Cuál era el propósito del Eterno detrás de todo esto con excusa de una hambruna o de 7 años de escasez? ¿Cuál era el propósito para Canaán? ¿Se acuerda que lo aprendimos hace 8 días? 400 años ¿para qué? Para que se arrepintieran. Entonces, dice la escritura que su pecado no había llegado al colmo, ¿no? No había llegado al tope, su pecado y su rebeldía, para ser juzgados. Entonces el Eterno les da un 400 años, 430 años desde la promesa de Abraham para que ellos se arrepientan y no lo hacen. Mateo 7, del 1 al 2, dice lo siguiente: no juzguen para que no sean juzgados. Y ojo con esto, porque estos son principios para nosotros y estos son como secretos que el Eterno nos da o pautas que el Eterno nos da para que nosotros vivamos una vida tranquila, para que vivamos bien en nuestra vida. Entonces dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzgan, con ese van a ser juzgados. Y con la medida que ustedes midan, con esa misma van a ser medidos. Con la vara que midan serán medidos, dicen por acá, ¿no? Entonces, si ustedes hacen memoria, vamos a llegar al punto donde los hijos de Jacob cometieron un error, y un error grave. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Vender a José. Los hermanos vendieron a José como esclavo. Este es el tiempo en que ellos tienen que asumir las consecuencias, ¿no? Pero hay preguntas, surgen preguntas. Hombre, Jacob ya estaba en Canaán, ¿cierto? Estaba con sus hijos, ¿cierto? Ya estaban todos, ya tenía todos sus hijos, ya tenían ganado, ya eran una familia grande, ya estaban creciendo, ya eran una familia numerosa, digamos. Jacob ya conocía del Eterno, ¿sí o no? Conocía del Eterno, era un hombre de tienda, ya había pasado todo su proceso, el engañador, ya un montón de cosas habían sucedido con él, ¿cierto? Lo habían engañado también, entonces sale de allá, ya pasa el tema con Esaú, él era un hombre que conocía ya del Eterno. Ahora, lo más lógico es que si yo conozco del Eterno, formo a mis hijos en el conocimiento del Eterno, ¿cierto? Le voy a enseñar principios. Entonces, ¿por qué será que los hijos llegaron a hacer eso? Todos, porque está bien uno que le cargue bronca al hermano, o dos, pero todos, ¿por qué será que los hijos llegaron a hacer eso? ¿Ustedes creen que ellos estaban viviendo conforme a la voluntad del Eterno en ese momento? ¿Qué opinan? ¿No? No, no estaban viviendo conforme a la voluntad del Eterno, no estaban viviendo de acuerdo a las instrucciones del Eterno que las conocían, no estaban viviendo en obediencia en la tierra que el Eterno les había entregado y que les había prometido. Tal vez por eso es que viene el tiempo de escasez y casi lo que pasa es que como que la tierra los coge y los vomita. Viene ese tiempo de escasez y la tierra los coge y los vomita para Egipto. Salen de acá, todos, a esclavitud. ¿Qué quiere decir esto y qué nos enseña esto? Mire, y esto es importante. Y estos son los tesoros de la escritura. Usted puede estar en el lugar correcto. Usted puede estar en la comunidad correcta. Usted puede estar en la tierra que el Eterno le prometió y a donde el Eterno lo mandó y donde le entregó todas sus promesas. Ahora, si usted no conoce el Eterno y si usted no conoce la voluntad del Eterno para su vida, compañero, puede estar cometiendo muchos errores, ¿cierto? Puede estar provocando que con el tiempo usted no reciba todas las bendiciones que el Eterno tiene para usted y todas las promesas que le dio,
sino que se le vengan tiempos de procesos y tiempos de procesos muy dolorosos. ¿Mm? No basta una denominación, no basta que usted ya esté, por eso es que jamás debemos confiarnos. Por eso es que esto es para valientes, no es para todo el mundo. Porque ¿qué pasa? En tiempos de guerra todo el mundo está alerta, pero cuando no hay guerra, ¿qué pasa con todo el mundo? Relajo, estoy tranquilo. Y con el Eterno no nos podemos relajar jamás, aunque todo esté tranquilo. Entonces, eso es algo para tener muy presente siempre. Debemos conocer la voluntad del Eterno para mi vida y debemos asegurarnos de caminar en el tiempo de esa voluntad, porque hay muchas promesas, pero debemos asegurarnos de estar caminando en el tiempo correcto, en la promesa correcta. ¿Sí? Eso son principios espirituales. Eso no lo entiende todo el mundo. Y si usted de pronto no lo entiende, tiene una razón para que llegue a botarse de rodillas a decirle, Padre, déjame entender. Porque si no lo entiendo, eso es peligroso para mí. En mi caso es peligroso para mi casa, para mi familia, para mi hija y para mis generaciones. En su caso también, puede que no tenga esposa, hijas o esposo, hijos, pero los va a tener en algún momento. Desde ya está poniendo en riesgo sus generaciones. Hablamos en el Shabbat pasado del tiempo que estuvieron esclavos, ¿cierto? Eh, Llegamos a la conclusión de que los años que habían estado esclavos en Egipto, ¿cuántos eran? 144 años, ¿cierto? Esto es interesante porque es que en la escritura también encontramos números. No se desarrolla mucho ese tema porque podemos caer en cábala y eso no es correcto. Pero aquí hay algo interesante y por eso lo traje. 12 por 12, ¿cuánto da? 144. 144. Casi, casi, no lo dice la escritura, pero es casi, casi como que fueron 12 años de esclavitud por cada hijo de Israel que cometió el error. Y entonces, algo importante que debemos tener en cuenta es que el tiempo en el que ellos estuvieron como esclavos representa un periodo de juicio. Y es un periodo de juicio que vivieron todos, ¿por qué? Por vivir en la carne. Porque cuando estuvieron en Canaán no vivían en el espíritu. Entonces, si no vivimos en el espíritu, sino que vivimos en la carne, miren lo que nos podemos encontrar por el camino. Y eso lo digo solo para que piensen. Tenemos que aprender a pensar muy bien cada cosa que vamos a hacer de ahora en adelante. El Eterno no tiene afán de absolutamente nada. En el Eterno no hay afán de nada. Para Él un día son 1000 años y 1000 años son un día y Él no tiene afán porque Él es eterno y punto. El afán lo ponemos nosotros. Y a veces en medio de ese afán, entonces lo que hacemos es adelantarnos a los tiempos. Y ahí es donde cometemos errores. Porque cuando nosotros nos adelantamos al tiempo, ya no está haciendo el Eterno, así yo ore, así yo ayune, así haga muchas cosas. Lo que está saliendo es mi carne a guiarme, mi impulso y mi corazón, y ahí es donde cometemos errores. Entonces, tenemos que convencernos de algo, y quiero que ustedes se convenzan de algo. Si ustedes están hoy aquí, es porque el Eterno quiere que ustedes estén acá, porque Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Ahora, si Él fue el que lo trajo usted hasta acá, tiene que entender que Él no está jugando, tiene que entender que Él no está, que no lo hizo porque le quedaron 5 minuticos libres y escojamos este grupito para mañana. Él, este asunto es serio y es serio con Él, no es un juego. Y así debe empezar usted a tomar, ¿vale? Éxodo 1 del 1 al 4 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Tengan pendiente ese orden. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Ahora, pasa algo aquí. No todos, pero alguien que, bueno, yo se los voy a leer. En Génesis 29 y 30, para que ustedes lo revisen en casa, hay algo que cambia y es el orden en el nombre de nacimiento de los hijos de Jacob. ¿Cómo aparece el orden correcto en Génesis 29 y 30?
dice que es Rubén, coincide con el primero que leímos ahorita. Ok, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ese es el nombre, digamos, en el orden correcto de nacimiento de los hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que haya un error. A nosotros nos han enseñado muchas veces que en la cultura hebrea, cada nombre, no le ponen un nombre a un niño porque se me ocurrió, o porque era el que estaba en el almanaque Bristol, o porque era la actriz de moda, ¿no? Que pasaba también, o el cantante de moda. Entonces llamémoslo. No. En el contexto hebreo, cuando se le pone un nombre a un niño o a una niña, ese nombre es importante porque generalmente ese nombre encierra el propósito de esa alma para cumplir con el Eterno. Entonces, la palabra para nombre en el hebreo es Shem, ¿cierto? Y les decía que no era solamente un sonido, sino que Shem significa fama. Shem se escribe S-H-E-M y se traduce como fama, como propósito o como autoridad. ¿A qué voy? A que se cambia el orden en los nombres y eso encierra generalmente mensajes. Cada nombre tiene un significado y se los voy a dar. Rubén significa ver un hijo. Ver un hijo o ved un hijo. Simeón significa Dios escuchó. Leví significa unión. Judá significa alabanza a Yahweh. Isaacar significa hay recompensa. Zabulón significa regalo o morada. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Dan significa juicio. Neftalí significa luchó y venció. Luchó y venció, Neftalí. Gad significa reunirse. Y Asher significa felicidad o bendecido. Entonces, esto se los traje, esto es de otra persona, y les traje el mensaje porque me pareció interesante y porque creo que podemos encontrar cosas interesantes en medio de los nombres, no lo sabía. ¿Cómo lo traduce esta persona? En el significado de los nombres, dice. Explicaba que podríamos encontrar la historia de lo que iba a suceder con los hijos de Jacob mientras iban a estar en Egipto. Y lo traduce de la siguiente manera. Observa a tus hijos, Jacob, porque el Eterno va a escuchar
va a unir a tu pueblo con alabanza, y habrá una recompensa, una tierra, una morada que los estará esperando. Hijo de la mano derecha, viene un juicio. Estarán 144 años como esclavos, pero ustedes van a luchar y van a vencer. Y entonces se van a reunir y van a ser bendecidos cuando sean devueltos a la tierra que el Eterno le prometió a sus antepasados. Y decía entonces que al final iba a terminar añadiendo, que eso es lo que significa el nombre de José, añadido. Entonces, eso es lo que sucede según el orden que encontramos en las genealogías, ¿no? Y es interesante si en algún momento encuentran una genealogía que analicemos un poquito. Ese mensaje, les repito, no lo dice la escritura, es una conclusión de otra persona, no es mía tampoco, pero me pareció interesante porque tiene mucho que ver en cuanto al tema que estamos hablando y en cuanto al propósito de cada uno de los hijos de Jacob. Dice luego el verso 5 del capítulo 1, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y entonces aquí nos encontramos con, con otras dos versiones que son diferentes, ¿no? Aquí hay que hacer un alto porque la escritura dice que fueron 70 almas las que entraron en Egipto, pero cuando nosotros vamos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, vamos a encontrar algo diferente. Hechos 7:14, ¿qué dice? Hechos 7:14. Bien. Entonces fíjese que veamos en Éxodo que habían sido 70, pero aquí nos habla de 75. Los números también enseñan cosas en la escritura, en la Torá. Cuando nosotros miramos la genealogía de Yeshua en el libro de Lucas, para que ustedes lo miren en la casa, en esa genealogía, sin contar a Yahweh ni a Yeshua, va a mencionar 75 nombres también. Y cuando nosotros miramos en ese número 75, vamos a ver que ese número 75 tiene que ver con redención. Entonces, el número 7 en la escritura, ya lo habíamos estudiado en algún momento, representa plenitud, ¿cierto? Cuando ese número 7 se multiplica por 10, da el número 70. Ese número 70 representa el reino del Eterno, ¿cierto? Representa como tal ese espíritu del Eterno en cuanto a la creación. Representa, abarca qué, abarca juicios, abarca redención. Y la escritura nos enseña también, algo que nos enseña el Eterno a través de su palabra, es que se perdona cuánto, 70 veces 7, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos tenemos? Los descendientes de Noé, ¿cuántos fueron? ¿Y quiénes fueron? Los hijos de Noé, ¿quiénes eran? Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Entonces dice que poblaron la tierra y ¿en cuántas naciones se convirtieron ellos? En 70 naciones, ¿cierto? Y fueron también 70 los ancianos que le sirvieron o que sirvieron bajo el gobierno de Moisés. Esto por traer a colación un poco de ese número 70 dentro de la escritura. Ahora, cuando nosotros miramos ese número 5, el número 5 hace referencia a qué? A la gracia. Entonces, por eso es que resalto un poquito este número, porque ese número 75 eh, tiene mucho que ver. Abraham, el Eterno reafirmó su pacto con Abraham. ¿Con cuántos sacrificios? ¿Se acuerdan? ¿Han leído eso? ¿Cuántos? Uno, 5 sacrificios. Génesis 15:9. Dice la escritura. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. 5 sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a ver traducciones, nos encontramos con que
las traducciones más recientes que encontramos están basadas en ¿qué? En los textos masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? Personas que se dedicaron a traducir la Biblia hebrea o los textos sagrados hebreos lo más idénticos posibles, ¿no? Entonces mucha gente se basa en cuanto a traducciones en las traducciones masoretas, es, digamos que lo más cercano que hay entre comillas. ¿Qué pasó con esto? ¿Y cuál es el desarrollo que se le da de por qué la escritura se está contradiciendo, son 70 o son 75? ¿O fue un error o qué pasó? Cuando se encuentran eh, unos rollos en el Mar Muerto, ¿cierto? Y empiezan a analizarlos, se dan cuenta que esos rollos del Mar Muerto coinciden con esa traducción de 75. Esos rollos del Mar Muerto son rollos más antiguos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que traduce en hechos, perdón, se aferra a esas traducciones más antiguas. ¿Cuál es la explicación que dan en cuanto a, bueno, ¿y por qué pusieron los masoretas 70? ¿Y por qué no 75 si el texto es más antiguo? Porque como lo aprendimos, el número 70 para los judíos es importante. Ese número 70 encierra muchas cosas para ellos, encierra plenitud, encierra el espíritu de la creación, encierra muchas cosas, ¿no? Son las explicaciones que se encuentran, es la explicación que tenemos nosotros para solventar dudas en cuanto a estas aparentes confusiones que encontramos dentro de la escritura. Entonces el número 70 es simbólico, muy simbólico para el judaísmo. Pero lo que dicen las traducciones más antiguas es 75. Si hablamos de 75 personas que descendieron a Egipto, descendieron con un propósito. Y era el ser qué, según lo que estudiamos, ser redimidos, ¿sí? Ser una nación, convertirse en una nación. Pero ahorita que miramos un poquito el ejemplo de los números, de lo de por qué, qué significa 70, qué significa 5, qué significa, esa explicación se las di para eso, no para enfocarme en los números, sino para entender que esas 75 personas que entran en Egipto, entran para ser redimidos. ¿Redimidos de qué? De esa condición en la que vivían. Ellos vivían en pecado, no estaban caminando en el espíritu, estaban caminando según su carne, necesitaban ser redimidos. Entonces el Eterno los lleva a Egipto para que encuentren esa redención, para que ahí, después de eso, ellos pudieran tener una transformación, pudieran conocer a su Creador y pudieran iniciar una nueva vida cuando salieran de Egipto. Ese fue el propósito por el cual el Eterno los lleva a Egipto. Éxodo 1:7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí hay algo que tenemos que aprender nosotros, como pueblo de Israel y como hijos del Eterno. Hemos hablado de que debemos tener identidad, ¿cierto? Tenemos que aprender a tener identidad. Una de las instrucciones muy claras que el Eterno da desde el Edén es que su pueblo y que sus hijos tienen que ser fructíferos, ¿cierto? Tienen que ser fecundos, ¿sí? Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Hay condiciones adversas que nos puedan impedir eso? No. Si usted está bajo la voluntad del Eterno, usted tiene que fructificar y multiplicarse. Usted tiene que ser, tiene que multiplicarse y tiene que fructificar. Eso es un principio que nos va a acompañar a nosotros como pueblo de Israel. Si usted lo entiende, si usted es pueblo, si usted lo atesora en su alma, si usted se guarda dentro del pacto del Eterno, camina en su voluntad, eso es algo que lo va a acompañar a usted. Por eso es que dice que las bendiciones usted no las va a buscar, sino que lo van a alcanzar, porque es promesa del Eterno. Eso es un patrón que se va a repetir siempre a donde quiera que haya pueblo del Eterno, ¿no? Y entonces nos preguntamos, todo el mundo dice, oiga, ¿y los judíos por qué tanta plata? Están equivocados y un montón de cosas. Ellos cumplen Torah. A pesar de que cumplen Talmud, cumplen principios de Torah.
y ellos forman a sus hijos cumpliendo principios de Torah. Por eso es que un niño de esos a los 13 años es responsable delante de Dios, de todo lo que haga en su vida. Por eso el bar mitzvah. Entonces, ellos cumplen principios de la Torah. Y si usted aprende a cumplir principios que están en la Torah y aprende a responderle a su creador como él quiere que le responda, usted va a ser una persona y sus generaciones van a ser personas que van a fructificar y se van a multiplicar. Encontramos otro ejemplo aquí interesante, totalmente diferente o contrario a cómo actuaría un hijo del Eterno. Y lo encontramos con quién, con Faraón. Faraón es el vivo ejemplo de cómo reaccionamos a veces cuando no tomamos en cuenta al Eterno o cuando tenemos al Eterno solamente en palabras, pero no en nuestra alma y en nuestra vida, y no rige nuestra vida. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Oiga, él ni siquiera se detuvo a pensar por un momento, esta gente, ¿por qué se multiplica tanto? ¿Quién es el que está respaldando a esta gente? ¿Cómo hacen para crecer tanto? ¿Cómo hacen para multiplicarse? ¿Cómo hacen para ser un pueblo tan fuerte? ¿Qué fue lo que decidió Faraón? Actuar como lo hacen muchos o como lo hacemos muchos, ¿cierto? Así asistamos a una comunidad o así asistan a una iglesia, así oren, así guarden Shabbat. Hay muchos que actúan de esta forma, como lo hizo Faraón. Éxodo 1:8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, ¿qué dice esto acá? Dice que se levantó sobre Egipto. Y esa palabra se levantó ya empieza a darnos una idea de que no era una sucesión amistosa, de que no era el padre murió y viene el hijo a continuar con todo su legado. Por el contrario, cuentan o hablan los historiadores que es historia y son comentarios, no lo dice la escritura, pero que fue a través de la resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que explican? Fue como una toma de poder, ¿sí? Casi que por las malas, de un nuevo faraón. Y entonces, si eso fue de la manera correcta, que no es tan descabellado, lo que nos deja claro es que ese faraón se iba a levantar ¿a qué? A ser un opositor a los planes del Eterno, ¿no? También encontramos aquí una representación espiritual de qué, de lo que vivimos ahora, de esa lucha interminable que existe entre el reino de los cielos y el sistema en el que nosotros nos movemos, el sistema del mundo. Y vamos a ver aquí en este libro de Éxodo, a través de lo que sucede con Faraón y con Israel, que va a ser un patrón que se siguió repitiendo a lo largo de la historia. El Eterno nos establece a través del hebreo que ese tipo de guerra y ese tipo de lucha era lo que íbamos a vivir todos nosotros hasta que Yeshua regrese. Fíjense algo aquí interesante que pasa con Egipto. Lo que hay allá afuera, o lo decía en algún momento, estamos viviendo en un Egipto espiritual, ¿sí? Eso es lo que está pasando ahora. ¿Cómo se dice Egipto en hebreo? Para los que saben hebreo. Mitzrayim, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se traduce? Ah, bueno, Mitzrayim se escribe Mitzrayim. Mitzrayim. Se traduce como opresión, como lugar estrecho, como aflicción o como encerrado, como confinamiento. Ahora, otra cosa interesante que aprendemos del hebreo. ¿Con qué letra empieza Mitzrayim y con cuál termina? Para los que saben. Empieza con una mem y termina con una mem sofit, ¿cierto? La mem sofit es cerrada, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Siempre, para entrar en un mundo de pecado, vamos a encontrar las puertas abiertas. Siempre. Si usted quiera entrar
o que se quiera apartar del camino del Eterno va a encontrar puertas abiertas. Pero así como Mitzrayim termina con una men sofit, una men cerrada, cuando usted se quiera salir no va a ser tan fácil. No va a poder hacerlo, solo no lo va a poder hacer. Después de que usted entre no va a poder salir porque va a encontrar las puertas cerradas y solo lo va a poder hacer con el Eterno. Entonces fíjese que el significado nos permite entender que Egipto representa algo más allá de lo que es literal en la Torá. Egipto representa el mundo, Egipto representa también el gobierno del ser humano. Egipto es un reflejo de cómo el sistema se creó, cómo creó ideologías, cómo crea valores también y cómo trabaja espiritualmente a las personas para alejarlas del Eterno. ¿Sí? Primera de Juan 2:16 dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren, verso 16, miren lo que dice aquí en adelante. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Eterno, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Cuando encontramos esa expresión de el mundo, se refiere a qué? A ese sistema del que les hablaba, a los valores que implanta el sistema, al sistema de creencias que ellos han implantado a lo largo de los años, al sistema de gobierno que es contrario a la voluntad del Eterno. En otras palabras, se está refiriendo a qué? Al pecado. Lo que está en contra del Eterno lo podemos encerrar como pecado. Como esos deseos egoístas, se refiere a esas muchas ideologías que encontramos hoy contra el conocimiento del Eterno. Había algo que hablábamos hace un tiempo y es que hace años usted iba a hablar del Eterno, a compartirle la palabra del Eterno a alguien y por lo menos se ponían a pelear con usted, por lo menos de mal genio se ponían y peleaban con usted. Ahora no, eso ya no importa. Usted va a compartirle la palabra del Eterno a alguien y lo primero que le van a decir, muchas gracias, es que no comparto eso, adiós. Y haga la prueba. Ya no pelean, ya ni siquiera pelean. Ya la gente ni siquiera pelea, lo que pasa es que ya no les interesa. Eso es lo que el sistema ha logrado hasta el día de hoy. Ya lo ignoran, ya no tiene sentido pelear, ya no tiene sentido hablar de Dios ni siquiera para pelear. Entonces, implantaron, o el sistema ha logrado implantar hasta el día de hoy, principios, valores que van en contra de la moral del Eterno, que van en contra de lo que es justo, de lo que es correcto, que van en contra de la santidad. Los deseos de la carne, nos habla la Escritura, ¿cierto? Y hoy en día nos encontramos una ideología que se conoce como hedonismo. Eso es una ideología que se mueve hoy, que se desarrolla hoy en el mundo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es hedonismo. Hedonismo. Lo que plantea básicamente esa teoría es el placer personal como fin y fundamento de la vida. Eso es el hedonismo. Usted pásela bueno, usted disfrute, usted haga lo que sea necesario con tal de que se sienta a gusto, de que tenga el placer que quiere, que anhela, y su vida así va a estar bien. ¿No? Entonces decía, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. ¿Qué es lo que intenta el sistema hoy en día? ¿Por qué les digo yo que estamos en un Egipto espiritual? Lo que intenta el sistema hoy en día, ¿qué es? Desconectarnos de nuestra identidad, ¿cierto? Como hijos del Eterno. Entonces encontramos muchas facilidades, muchas cosas para desconectarnos. Porque el Eterno, al fin de los días, a su pueblo lo está apartando. Porque algo de lo que aparta muy fácil al pueblo del Eterno es, hablemos de una ciudad, centros comerciales, lugares de dispersión, por decirlo de alguna manera, distracciones, ¿cierto? Ideologías para nuevas generaciones.
Nosotros conocimos a un muchacho hace un par de años en Soacha. Llegó a Soacha y él llegó y él venía muy tatuado, con expansiones y un montón de cosas. Pero también venía con una enfermedad delicada en su espalda a raíz de tantos tatuajes. Llegó y conoció el Eterno y duró un tiempo acompañándonos. ¿Qué pasaba con él y por qué lo traigo a colación? Porque ahora hay ideologías y ahí no sé cómo se le llame, ustedes sabrán más que yo de eso. Hace mucho tiempo, en mi tiempo, lo que alcancé a conocer fue, por ejemplo, los emo. ¿Se acuerdan de los emo? Los que vestían de negro y el cabello largo. Él, resulta que él hizo parte de una ideología de esas. No eran emo, eran muy similares, cabello largo, tatuarse, piercing, un montón de cosas. Ahí conoció a su esposa un día de tragos allá afuera del centro comercial Salitre. Terminaron teniendo una niña o un niño, era el mayorcito. Pero cuando él llega, es porque estaba viviendo tiempos muy difíciles, en su piel estaba viviendo una situación muy complicada a raíz de tantos tatuajes y demás. ¿Quién crea todo esto? El sistema, para apartarnos de la voluntad del Eterno. Eso es el Egipto espiritual. Entonces no nos ponen a romper piedras y hacer ladrillos, pero sí nos sacan del propósito. No nos dejan tiempo, nos capturan la mente, nos capturan los pensamientos para que estemos lejos de el plan del Eterno. Isaías 31 dice lo siguiente. 30, versículo 1. Isaías 30, verso 1 dice: hay de los hijos que se apartan, dice el Eterno, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado, que se apartan para descender a Egipto. Fíjense esto tan importante que nos está diciendo. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto, en la sombra de Egipto en confusión. Quiero que noten cómo desde la perspectiva del Eterno, un hijo que se aparta no para volver atrás, no para irse a fiestas, no para tomar, no para conseguir novios o novias. Dice la escritura que el que se aparta de él cuando busca consejo en otras cosas. Tan simple como eso, como buscar un consejo en otras cosas, en otras personas. Dice que en ese momento nosotros estamos descendiendo a Egipto. Y el Eterno lo que dice es, hay de los que hagan esto, porque tienen un papá a quien buscar, porque saben cómo entrar, porque saben cómo venir, porque saben cómo hacer las cosas. Dice, y se refugian más en lo que el sistema les puede ofrecer. En este caso podrían ser, no sé, un trabajo, podría ser una comodidad, podría ser... Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Samuel me decía algo que me pareció interesante hace un tiempo y es, oye, ¿y qué tal yo me hubiera ido por mi impulso a estudiar en otro lado? ¿Cómo estaría ahorita? Los tiempos del Eterno son perfectos y eso es lo que nos está enseñando. Debemos aprender a movernos en Él y a buscarlo a Él en todo tiempo, a buscar su instrucción. Y a veces lo más fácil de nosotros es, el anhelo del corazón nos lleva a escuchar voces de otras personas. Y el Eterno aquí está diciendo, hay de los que van a buscar consejo en otro y no de mí. Ojo, porque ese otro puede estar dentro de la comunidad. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado en quién se busca consejo y por qué y para qué y cuál es el anhelo de mi corazón, ¿no? Entonces dice que descender a Egipto es volverse amigo del mundo. Descender a Egipto es darle la espalda al Eterno y decirle indirectamente, yo prefiero aceptar lo que me ofrece el sistema y no lo que tú me das, porque tal vez lo tuyo es más demorado, porque tal vez lo tuyo no es como yo quería, porque tal vez aquí me lo dan ya, ¿cierto? Entonces fíjese cómo Isaías nos deja también un recordatorio en cuanto a que el sistema del mundo, aunque parezca atractivo, aunque parezca poderoso, aunque parezca confortable, nunca nos permitirá encontrar la libertad y la seguridad de lo que solo el Eterno nos puede dar. Y eso es verdad. Y eso es algo literal. Puede que usted tenga un trabajo mucho mejor, que le remuneren mucho mejor, que usted pueda reunir junto con su esposa o su esposo mucha más cantidad de dinero para suplir todo lo suyo. Y el Eterno le diga, váyase para un pueblito lejos de acá. Y allá no va a ganar lo mismo, no va. Pero eso se entiende cuando se vive.
Y yo sé cómo les digo. Los planes del Eterno y la libertad que el Eterno les entrega no es comparada con lo que aparentemente el sistema le puede dar. Usted puede decir, si yo durara aquí un añito más con este trabajo, salgo de todo. Si tuviera añito y medio más, salgo de todo y me puedo ir tranquilo. Eso no es tan así. Acuérdense que estamos hablando del Eterno. Mis pensamientos no tienen nada que ver con él. Aparentemente puede pasar, pero cuando usted toma la decisión y le obedece a él, usted después va a decir, uy, no hubiera durado un año y medio más allá, me reviento, o quién sabe qué pasa. Pero aquí estoy mejor. Ganamos menos, estamos mejor. Y vamos saliendo y él sigue aparejando todas las cosas. Un ejemplo secular, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que el Eterno nos está diciendo. Pilas, porque es que a veces las cosas parecen ser más atractivas, puede que usted aquí lo pueda lograr más fácil, aquí hay más poder, aquí hay gente que le ayude más, aquí puede ser más confortable, aquí, pero la libertad que el Eterno provee y la seguridad que Él da, nadie más lo puede dar, se lo puedo asegurar yo hoy, nadie más se la va a poder entregar a usted. Entonces, dicho esto, entendemos que Egipto hace referencia al sistema del mundo y el faraón al adversario que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Si leemos otra vez en el verso 8, encontramos algo interesante. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Qué significa eso? ¿O qué nos deja ver eso? ¿Qué nos enseña eso? Que en ese momento no hubo solo un cambio político, sino que también hubo un cambio espiritual en Egipto. Eso fue lo que pasó en ese momento. Y entonces este faraón no reconoce el pacto que el Eterno hizo con su pueblo. No lo reconoce. No es que no lo sepa, porque es casi imposible que en una generación, en 2 generaciones, se olvide todo lo que un hombre hizo por una nación entera. Entonces, estoy casi seguro que sí lo conocía, pero no lo reconocía. No reconocía cómo el Eterno, a través de la vida de José, había salvado a todo su pueblo, a todo su país, a todo Egipto de una hambruna, ¿cierto? Ese faraón en ese momento no reconoce al Eterno y tampoco va a reconocer su autoridad. Y eso lo leemos en el capítulo 5, en el verso 2 de Éxodo. Éxodo 5:2 dice, el faraón respondió, ¿quién es el Eterno? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a ningún Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces fíjese cómo dice, yo no lo conozco, no me importa. Esa palabra conocer viene de una palabra en el hebreo que es yada, con y de yuca. Y hace referencia a conocer íntimamente, conocer realmente, ¿no? No al conocimiento simple que tenemos todos nosotros, sino que hace referencia a ese conoció, es la misma palabra que está cuando hablamos de Adán, cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿cierto? Concibió un hijo. Entonces es ese conocimiento íntimo, en la intimidad, esa unión personal, sin meterle nada de morbo, digamos, me refiero a esa unión íntima que se puede realizar entre 2 partes. Entonces, a lo que voy es que no es lo mismo saber que existe alguien, o lo dicen por acá, distinguir a alguien, así yo distingo a fulanito, y conocerlo, que le gusta, cómo come, qué hace, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta. Eso es conocer, eso es algo más íntimo. Entonces esa palabra yada encierra 4 términos importantes, que son conocimiento, intimidad, unión y revelación. Entonces ya es un conocimiento íntimo revelado que une, y eso es lo que Faraón estaba diciendo. Yo no lo conozco, tengo ni idea quién es. ¿Sí? ¿Qué nos enseña eso? El primer paso para avanzar en nuestro crecimiento espiritual, ¿cuál es? Conocer a nuestro Creador, pero conocerlo de esta forma, de manera íntima. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Entonces vean la importancia de este tema que involucra
o pone en juego ¿qué? Aún la vida eterna, según lo que nos dice la Escritura. El conocer a nuestro Creador y el conocer a Yeshua, esa es la base para alcanzar la vida eterna. Entonces ya tiene usted otro tipcito y otro secreto. Si usted quiere pelear y luchar por esa vida eterna, conozca bien a su Padre y conozca bien a Yeshua. ¿Cómo lo hace? A través de la Escritura. Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Eterno, agradándole en algunas cosas y en otras no. ¿Alguien lo tiene por ahí? Colosenses 1:10. Agradándole en todo, dice la Escritura. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Yahweh. Pues fíjese que no es información, no basta con llenarnos de información cada Shabbat, sino es conocimiento íntimo lo que nos está diciendo. Conocimiento revelado, ¿sí? Eso es Yadá en el hebreo. Todo lo contrario a lo que vivimos hoy en día. Colosenses 1:10. Todo. Amén. Fíjese que es en todo, no es en algunas cosas, ¿no? Vivimos un mundo que se levantó y que se rige conforme a qué? A los deseos de los hombres, ¿cierto? A filosofías de hombres. Se rige conforme a los anhelos del ser humano, pero que cada día se aleja más de la voluntad del Eterno. Cada día rechazan más el conocimiento de Yahweh. Eso fue lo que pasó con Faraón en ese momento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Hablemos de Oseas un poquito. Dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Será que ese pueblo en ese tiempo conocía Torá? Sí la conocía. Fíjese que no es suficiente conocer Torá, sino que hay que vivirla. Hay que tener el conocimiento íntimo para llevarlo a cabo, para ejecutarlo. Porque si solo nos llenamos de conocimiento, eso también nos destruye. El conocimiento envanece y el conocimiento puede llevarnos a la destrucción. Y dice la Escritura, porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré, ni siquiera de ti, me olvidaré de tus hijos. Entonces fíjense la seriedad del asunto acá, ¿no? Si usted ya se montó en el bus, y si usted ya ha aprendido cositas, y si usted ya va entendiendo, y si usted ha ido leyendo, y si usted ha ido, piénselo 2 veces y en algún momento quiere dar la vuelta e irse, porque siempre se los he dicho, este tema no es ni con la cabeza ni con nadie en especial, es con el Eterno. Y si usted le da la espalda al Eterno, el Eterno miren lo que nos dice acá. Pues yo también me olvido hasta de sus hijos, compañero. Al final, de las correcciones gravísimas que hemos visto en la Escritura terminan llevando el bulto los hijos por lo que hicimos nosotros. Entonces, por eso es que yo enfatizo tanto en que de lo que usted haga ahora mismo va a depender el futuro de sus generaciones, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando hoy en día? En la mayoría de lugares, el sistema religioso, hablemos del sistema religioso, se olvidó de la Torah, se olvidaron de la Torah por completo. Y asisten y están en iglesias y muchas cosas pasan, pero Torah y mandamientos no hay por ningún lado. Por esa razón es que estamos viendo nuevas generaciones a la juventud de hoy en día atacados y lo que es más triste, destruidos. No tienen cobertura de nada. No hay forma en que el Eterno cuide, ayude o guarde. Si ustedes se acuerdan, en la introducción hablábamos que el Eterno se acordó y dijo, ay, pobrecitos los de Israel están sufriendo mucho. ¿O de qué se acordó? De su pacto. El pacto es el que nos guarda. Tenemos que entrar en pacto para poder alcanzar todo. Si no, pues podemos ir a una iglesia, pero no va a pasar nada. Y la juventud hoy en día se está viendo muy afectada. Es muy triste. Ayer salían los niños del colegio en Cachipay. En la parte del frente un par de niños como Sofi, yo creo, unas niñas. 2 niñas, 3 niñas con 3 muchachitos. Y las niñas en una recocha dándose besos en la boca. 2 niñas de esa edad. Entonces uno dice, ¿escandalizo? No, es lo que está pasando hoy en día. ¿Y el enemigo tiene las puertas abiertas para llegar y acabarlos? Sí, y eso pasa. Y entonces, lo difícil es que hoy en día, pues, lo aceptamos. Tenemos que aceptarlo, porque
Si pasa algo contra personas, digamos, de un género diferente, pues nos van a juzgar y la ley nos cae encima. Pero delante del Eterno, hombre, eso no está bien. Y no por juzgarlos a ellos, y no por decir que ellos están mal, sino por decir que tal vez el descuido de sus padres al no estar conforme a la voluntad del Eterno abre puertas para que sus hijos y sus generaciones se pierdan. Y entonces es un ejemplo para nosotros. Para mí es mi mayor motivación y por eso hago lo que hago. No tanto por mí, sino por mis generaciones. Es algo que yo entendí desde el primer momento en que llegué y conocí al Eterno y es por lo que lucharé hasta el último día de mi vida. Y eso es lo que a mí me lleva cada día a buscar más del Eterno y a tratar de ser mejor cada vez, para que ellos en su momento puedan ser usados y puedan ser de bendición y para bendición. Entonces, decíamos, en Éxodo 5:2 aparece un término que es faraón. En el hebreo es paró, así como suena, P-A-R-O. Cuando nosotros miramos un poquito de historia, esa palabra paró era una palabra egipcia que significaba casa o palacio grande, ¿no? Y esa, digamos que era como la referencia que se tenía del palacio donde vivía Faraón. Con el tiempo lo que pasó es que el término empezó a usarse para designar al que reinaba en Egipto, para designar al faraón. ¿Sí? Esa palabra paró tiene una raíz también que es pará. Y pará se traduce como exponer, se traduce como desenfrenar o desenfrenadamente. Como desordenar y está relacionado. Y esa palabra es la que se utiliza en Éxodo 32:25 cuando hablamos del becerro de oro. Dice en Éxodo 32:25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ahí está utilizando esa palabra, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Entonces aquí lo que encontramos es un estado de ¿qué? Un estado de caos, un estado de desorden, causado ¿por qué? Por una rebelión. ¿Y rebelión contra quién? Contra el Eterno. Y eso nos conecta los dos conceptos, el de Faraón como para con la idea de ¿qué? De liberar el mal, de traer ese desorden en medio del sistema, en medio de las generaciones. Y el propósito del Eterno. ¿Por qué? Porque todo lo que hace esto, como lo decíamos ahorita, es llevar a una confusión espiritual. Y entonces encontramos cosas raras. Algún día hablaba con mi hermano. Conoce una persona de Cachipay. Y decía, va a una iglesia, conoce palabra, asiste a ayunos, asiste, es juicioso, y un día le dio por sacar un crédito para meter cerdos, criar cerdos. Y entonces ahí es donde uno hace un alto y uno le dice, ¿cómo estamos? Están como kung fu, ¿se dan cuenta? Confundidos, muy confundidos. Eso es lo que hace Faraón en el sistema. Y eso lo está haciendo en las mismas iglesias y en el mismo sistema religioso. ¿Ven? De tantas cosas que hay que cuidarnos. ¿Ven por qué la responsabilidad de cada uno ir a la Escritura y fundamentarse bien en el Eterno? Porque es responsabilidad personal. Éxodo 1:8. Volvemos a ver si salimos de ese verso 8. Fíjense cómo ese faraón no se acordaba, según lo que dice, o había olvidado todo lo que José había hecho por Egipto. ¿Qué pasó aquí? Ese faraón olvida lo que José hace y entierra un legado. ¿Qué pasa cuando usted empieza a olvidarse de lo que el Eterno ha hecho por usted? Miren, hay algo que debemos empezar a hacer nosotros como seres humanos y necesitamos luchar con eso, porque eso es algo que me pasa a mí muy a menudo. ¿Luchar con qué? Contra esa naturaleza que suele olvidarse del bien que nos hacen a nosotros. ¿Cuánto bien el Eterno le ha hecho a usted? ¿De cuántas lo ha librado? ¿En cuántas lo ha ayudado? ¿Cuándo ha estado ahí? Cuando nadie más está, Él ha estado. Pero a veces, cuando se nos vienen tiempos o difíciles,
o de mucha comodidad, lo primero que tendemos a hacer es olvidarnos de Él. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el Eterno no se olvida. Lo que yo les decía ahorita, en el capítulo 2 dice, y el Eterno se acordó de su pacto con Abraham. Él no se olvida. Él no es un Elohim que se olvide. Él no es un Elohim que se olvida de sus inconvenientes, de sus tiempos difíciles. Él no se olvida de que tiene que ayudarlo. Él no se olvida de que también usted merece ser feliz y vivir gozoso. Él no se olvida de eso. Y si fuéramos nosotros, o bueno, analícese usted cuántas veces se ha olvidado y ha permitido cosas en contra del Eterno. Y eso tenemos que cuidarlo muchísimo. Y debemos luchar contra esa naturaleza humana que tiende a olvidarse de todo lo que hacen por nosotros. También en lo literal, también con los seres humanos, pero sobre todo con el Eterno. Es más fácil olvidarnos de lo que Él hace por nosotros. El Eterno les está recordando todo el tiempo a los israelitas un día especial que tienen que guardar. ¿Cuál es? Shabbat, ¿cierto? Le está recordando en Éxodo 12:14 también que tienen que guardar Pesach, ¿sí? En memoria de Él, por lo que Él hizo. Eso hace parte de nosotros, hace parte de nuestro pueblo. Por eso recordamos Pesach, por eso conmemoramos Pesach, porque estamos, no por religiosidad, no porque sean fiestas judías, no porque queramos judaizar o volvernos judíos, no, sino porque si usted lo entiende, una oportunidad de esas es muy especial para que usted le enseñe a sus hijos lo que pasó con nuestros antepasados, para que usted cree y construya en sus hijos identidad. Eso es lo que hacemos en cada una de esas oportunidades que el Eterno nos da. Entonces lo hacemos con agrado y lo hacemos con amor para Él. Verso 9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Nos habla de un pueblo y esto es importantísimo. La palabra para pueblo es Am, A-M, y se refiere a pueblo como una unidad, ¿sí? Como una nación. Entonces, no está haciendo referencia a cualquier pueblo, sino a un pueblo que permanece unido. ¿Unido en qué? ¿Sentimentalmente o emocionalmente? No, unido en la voluntad de su rey, en la voluntad de su creador. Esther 8:9 dice: entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Esto para soportar un poquito lo que les decía anteriormente. Y además es lo que nosotros vemos en la historia de los hebreos. ¿Sí ve que dicen? Cada uno conforme a su escritura y a su lengua. Ahí tenemos nosotros un tesoro muy grande como israelitas. Ahora, lo contrario a eso, ¿qué es? El goy o el goyim, el gentil. ¿Por qué? Porque el gentil es un pueblo, pero no un pueblo en unidad, sino un pueblo que, digamos, se mantiene unido por principios políticos o por principios del sistema, más no por principios del Eterno. Isaías 2:4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Ese término goy está asociado a una unidad política, y eso es importante. ¿Por qué? Porque Faraón utiliza el término am, ¿cierto? El término pueblo, expresando qué, o queriendo expresar qué, queriendo expresar que la pureza de ese pueblo egipcio estaba siendo amenazada por la presencia de este pueblo extranjero que viene de qué, de una misma sangre, que viene bajo una misma cobertura que es la Torá del Eterno.
la voluntad del Eterno, perdón. Ahora, en la Torah aprendemos que el Eterno hace énfasis a líneas de sangre, que el Eterno hace énfasis a familias o apellidos. No, el Eterno no hace énfasis en absolutamente nada de eso. El Eterno no se enfoca en ese tipo de cosas. Él hace énfasis en relación de pacto, ¿cierto? Entonces fíjense, por eso es que hay muchos que en algún tiempo, miremos en el ADN a ver a cuál tribu pertenecemos, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver. Hace énfasis en cuanto a relación de pacto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto lleva de enseñanza? Por ahí 15. Hora y cuarto. 15 minutos más llega. Éxodo 1, verso 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es básicamente la estrategia que utiliza Hasatán contra el pueblo del Eterno. Empieza a crear un plan que es opresivo. ¿Para qué? Para debilitar a Israel, para debilitarnos a nosotros. Todo lo que pasó allá pasa ahora. Sin embargo, esa opresión también nos muestra en lo espiritual es trabajar el día de hoy. Utiliza las mismas situaciones para oprimirnos a nosotros. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. ¿Cuál era la estrategia de Faraón aquí? Sembrar miedo entre el pueblo, ¿cierto? Entonces describe a Israel como una amenaza a su pueblo, ¿no? Miren cómo trabaja Faraón primero a los egipcios. Empieza a decirle a los suyos, oiga, hay que tener cuidado porque estos se nos levantan y de aquí a allá nos dan la vuelta y nos acaban. Entonces empieza a meterle miedo al pueblo y desconfíen de ellos, ¿cierto? Desconfíen de los israelitas. ¿Para qué? Para justificar todos los decretos que él iba a sacar de ahí en adelante, decretos opresivos. Miren cómo Faraón termina arrastrándose todo un pueblo y vamos a verlo ahorita. Aunque Israel nunca mostró que se quería levantar o que quería acabar con alguien, o que quería acabar con los egipcios, ¿cierto? Pero Faraón empieza a manipular todo lo que pasa para convencer a su pueblo egipcio y que se vengan en contra de Israel. Eso también va a suceder en lo literal en nuestro tiempo. En algún momento de la historia con los creyentes en Yeshua. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Con qué gobierna el enemigo a un pueblo? A través del miedo. El miedo es una de sus herramientas más fuertes. ¿Para qué? Para desestabilizar, para descontrolar, para desubicar. Por eso es que el error más grande que usted puede cometer es dejarse controlar del miedo. No tiene sentido, ¿vale? ¿Por qué? Lo decía en la clase la semana pasada del jueves. Le tenemos miedo al enemigo, aunque leemos en la Biblia que hace más de 2000 años fue vencido en la cruz, pero nos sigue llenando de miedo por momentos. Entonces fíjese que tenemos que empezar a mantener ese equilibrio, porque nosotros es más fuerte, mejor el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Cuando una persona entra en pánico, pierde el control y abre las puertas para que vengan a ejercer control sobre ellos otro tipo de personas o un tercero, por decirlo de alguna manera. Entonces, el adversario utiliza el temor en la sociedad para aislar a los creyentes. Y ¿cuál es la última idea que se ha levantado ahora mismo? No, ojo con los judaizantes, ojo con los de la Torá, ojo con los de... son un peligro, cuídense de ellos. Creo que eso les pasa a ustedes aquí, si no estoy mal, cuando pasó todo eso. Fue una de las excusas que salieron, ¿no? Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esta estrategia busca redefinir la moralidad, haciendo que los valores del reino parezcan inadecuados o anticuados y peligrosos, y que lo que se está levantando ahora, según el sistema, sea lo normal. Se enseña como algo bueno. Éxodo 1 del 11 al 14 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. Aquí encontramos 4 errores que cometieron los egipcios. Digamos que fueron como las 4 equivocaciones con las que se fueron en contra de Israel. Y les decía ahorita que se fijaran cómo Faraón vino, manipuló el pueblo y terminó metiéndolos en todo este problema. ¿Por qué? ¿Quién fue el que dijo no los voy a dejar ir? Faraón, ¿cierto? Y todas las plagas debieron haberle caído a Faraón, ¿sí o no? Es lo lógico. ¿Qué tiene que ver el pueblo? Pero resulta que el pueblo, los soldados y todos los demás fueron los que sometieron al pueblo, haciendo los ladrillos. Fueron los que por obediencia a Faraón vinieron y hostigaron el pueblo. Por esa razón es que el pueblo egipcio, todo el pueblo egipcio, tiene que pagar el error cometido por Faraón, porque se metieron todos con el pueblo de Israel y todos los oprimieron. Éxodo 1, 15, 16 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaban Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo, y si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron al Eterno y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces vemos cómo Faraón no quería solo oprimirlos, sino que quería acabar con ellos, ¿cierto? Quería acabar. ¿Cuál era el plan? Acabamos todos los hijos varones y con el tiempo o se casan con egipcios o se quedan siendo esclavos toda la vida. Y acabamos con Israel por completo. Ese era el plan de Faraón. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas egipcias? No dice que las egipcias amaban al Eterno, ¿cierto? Y aquí encontramos otro principio. Dice que las egipcias temieron al Eterno. Entonces fíjese que eso es que la integridad más grande en las personas tal vez no se encuentra entre los que dicen cada Shabbat yo amo al Eterno, ¿sí? Que el amor les brota por los poros. A veces esos son los que menos integridad tienen. Se necesita ser temeroso de él, y el ser temeroso se demuestra día a día, no cada 8 días o no en las fiestas solamente, y no con grandes expresiones. Por eso yo siempre les digo: solo usted sabe cómo está parado delante del Eterno. Eso es lo más importante en su vida, y guárdeselo siempre, porque en los momentos más complejos usted es el que tiene que estar seguro de si puede defenderse o si más bien agacha la cabeza y se hace a un lado. Eso tiene que tenerlo claro. Si usted no está bien con el Eterno, como estas mujeres aparentemente estaban haciendo mal, estaban desobedeciendo, aparentemente estaban pecando porque le mintieron al faraón. No, es que cuando llegamos ya no están. Entonces, ¿pecaron contra el Eterno? No. ¿Y no pecaron por qué? Porque en este caso prevalece el guardar la vida de un justo. Y tenemos que aprenderlo hoy. Ellas no pecaron contra el Eterno. O no es que no, como me voy del lado del Eterno, puedo pecar y no pasa nada, puedo decir mentiras y no pasa nada, no me va a hacer nada. No, estaban guardando la vida de un justo. Por eso el Eterno no se va contra ellas, por el contrario, dice que las bendice en gran manera y a sus familias, ¿cierto? Entonces, algo que necesitamos empezar a transmitir a nuestras nuevas generaciones, que es valentía. Porque para irse en contra de la ley de Faraón, esas mujeres necesitaron ser valientes, necesitaron ser fuertes. Y hoy en día es fácil encontrar personas
aparentemente íntegras, aparentemente que vienen y sacan pecho delante de todo el mundo. Hoy en día es fácil encontrar personas que hablan mucho, es muy fácil hablar. Hoy en día encontramos personas elocuentes, personas que cogen a 2, a 5 o a 1000 y los enredan a solo la vía, como dicen por ahí, perdónenme la expresión. Pero eso no es ser valiente. El valiente es diferente. El valiente es el que es capaz de temer al Eterno y guardarse en rectitud. Ese no hace mucho bochinche, ese no habla mucho. Ese tipo de personas son las que realmente podemos encontrar delante de la Escritura, que son delante del Eterno, que son íntegras. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Eterno, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Proverbios 8:13 dice: el temor a Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Versos del 18 al 22 dice, para terminar: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. El Eterno hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido al Eterno, él prosperó sus familias. Miren, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Al final de todo esto, para concluir, con el ejemplo de las parteras, es un principio importante, y es que el Eterno va a recompensar a quienes confíen en Él, incluso en medio de la adversidad. No sé cuántas situaciones, no sé cuántas cosas pasen, no sé cuántos procesos tal vez usted tenga que pasar, pero al final el Eterno va a ser fiel con sus hijos, va a ser fiel con su pueblo, va a ser fiel con sus promesas. Aunque las cosas se pongan muy fuertes, aunque se pongan oscuras, si usted está caminando en su voluntad, lo único que tiene que hacer es tenerse duro, porque al final Él lo va a sacar adelante y lo va a bendecir. Él lo va a terminar, todo su proceso va a terminar en bendición. Al final, si usted es una persona correcta delante de sus ojos, no digo perfecta, digo correcta, se esfuerza cada día para hacer su voluntad y sostenerse en medio de sus errores, el Eterno va a terminar levantando su cabeza, va a terminar trayendo esa honra y esa exaltación a su vida, a su casa y a su familia. Pero eso viene muchas veces después del proceso. Es decir, usted tiene que demostrarle al Eterno también que es lo suficientemente fiel con Él como para estar con Él en las buenas y en las mejores. ¿Ven? Entonces, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Elohim. Lo conocemos muchísimo en este primer capítulo y vamos a seguir conociéndolo. Vamos viendo que tal vez la tarea no es fácil, que para multiplicarse no siempre tiene que ser en los mejores tiempos, en los mejores lugares y en los mejores momentos. Al final la voluntad del Eterno es la que prevalece. Y lo más bonito de todo esto es que usted está dentro de ese plan. Si es que gócese hoy y démosle gracias al Eterno. Aquí vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo
que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá: vive Dios, quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios, quien hizo subir